ex ministro de Gobierno. Mi querido doctor, buenos días a través de Radio Sucre para Ecuador y el mundo. Hola querido Vicente, buenos días. A los tiempos que podemos conversar, pero mucho gusto de poder compartir con ustedes en cabina y con los radioescuchas. Es que ya cuando era usted ministro no nos paraba bola, ministro. Me hacía el estirado. Llamábamos para entrevista, nada, está ocupado el ministro está ocupado, no tiene tiempo el ministro, no. Llámenlo en otro momento, él lo avisará, no. Tenía mucho relajo en la calle, pues tenía que ocuparme de esas manifestaciones, pero por suerte las pudimos concluir bien. Qué bárbaro. Mire, ministro, ex ministro, 22 minutos para las 8 de la mañana. Hay un documento por aquí, déjeme ver que lo tenía por aquí a la mano, se me fue el documento, ya, que dice acción. Habla de una rueda de prensa de acción, habla de Francisco Jiménez Sánchez, junto a sus líderes y dirigentes del país, convocan a una rueda de prensa en la que informarán a la ciudadanía sobre una iniciativa política de unidad ciudadana. Primero, ¿qué es acción? Es una organización ciudadana que está también en proceso de convertirse en organización política. No quiero obviamente matar un poco la expectativa porque justamente para eso es la rueda de prensa, pero creemos que frente al escenario actual de tanta dispersión de fuerzas políticas es importante establecer algunos parámetros de unidad. Así que en función de eso, pues vamos a anunciar una serie de decisiones y de iniciativas y propuestas ahora justamente a las 11. Por supuesto, sería buenísimo si ustedes pueden asistir también. Ahora, ¿es un movimiento político? ¿Qué es exactamente acción? Se llama, el nombre concreto es Acción Ciudadana Organizada Nacional. Ese es el acróstico, mejor dicho, esas son las palabras completas y el acróstico es acción, que son las iniciativas de cada una pues, de las palabras, ya, las iniciales. ¿Pero ya es movimiento político o no? Es movimiento ciudadano y está en trámite dentro del Consejo Nacional Electoral para convertirse en organización política. Ese es exactamente el estatus en el que se encuentra ahora. ¿Y recoger firmas? Es correcto, también. Justamente estamos en ese proceso. Está en la capital de la República, de acuerdo a las tomas que estamos observando, mi querido doctor. Es correcto, acabo de llegar, me vine en un vuelo tempranito, uno tiene que levantarse como a las 4 y media de la mañana para poder agarrar ese vuelo de las 6. Así que acabo de llegar a la capital y bueno, estamos listos, vamos a conversar un poco con nuestros dirigentes, con el comité ejecutivo y con alguna gente para preparar todo para estar listos para la rueda de prensa a las 11. Usted hacía un enfoque de la dispersión que existe en un determinado sector e invoca a la unidad. ¿Se puede lograr la unidad en función de una mayor dispersión con el crecimiento, con el nacimiento del movimiento que usted está liderando? No necesariamente, porque justamente no se trata de membretes, ni tampoco de nombres. Se trata de contenidos que le den forma a un acuerdo. Y en este caso de lo que estamos hablando es de el planteamiento de una agenda de unidad con determinados contenidos que serán anunciados ahora más tarde y que obviamente esperamos que de alguna manera puedan permear en los actores políticos que existen ahora para poder buscar esa confluencia de fuerzas. Yo creo que aquí está muy claro cuáles son las fuerzas democráticas que buscan la estabilidad, la seguridad y el mejoramiento integral del país. Y creo que debemos hacer un esfuerzo por dejar de poner tanto nombre en la mesa y concentrarnos más bien en una agenda de contenidos. No de nombres ni de candidatos. Al final, los nombres y los candidatos son inevitables, porque las propuestas las encarnan las personas. El problema es que si se parte de los nombres, uno puede correr el riesgo de quedarse enfrascado en los nombres. Y lo más importante ahorita es partir de las necesidades, de los problemas, y de allí, una vez que se haya estructurado un paraguas o una plataforma de unidad y que permita trabajar a una serie de actores de forma conjunta, allí al final definir esos nombres. Claro que no hay mucho tiempo, todo esto tiene que ser rápido, pero cada actor político y cada organización política tiene que cumplir con su rol y con su responsabilidad frente al país. Usted como politólogo, sin duda alguna, mi querido doctor Jiménez, ¿cuál considera usted que fue el hecho histórico para destacar en función de esos niveles de unidad y de desprendimiento que haya vivido la política ecuatoriana? Bueno, yo creo que un hecho histórico fue el de las mesas de diálogo. Me parece que el país enfrentó momentos muy oscuros. En junio del 2022 tuvimos un triple, por decirlo así, un triple conflicto en la calle con las movilizaciones, en la asamblea con un intento de destitución
e inclusive en el Consejo Nacional Electoral con varios intentos de revocatoria. En ese momento pudimos prevalecer sobre los 3 escenarios, pero no solo pasó eso, sino que también dio paso a un trabajo muy serio. Se cortó. Y que luego derivó en las 10 mesas de diálogo que hoy por hoy al menos permiten que no haya disturbios en la calle. Ahora, doctor, 23 minutos para las 8 con el doctor Francisco Jiménez, ex ministro de Gobierno. Doctor, ¿usted piensa ser candidato a la Asamblea en estas nuevas elecciones o a la presidencia de la República? Eso tiene que verse todavía. No hemos tomado esa definición. Tendremos que conversarlo en nuestro comité consultivo y con el Consejo Nacional dentro de la organización. Y en función de eso tomaremos definiciones. Como decía hace un rato, creo que lo más importante ahorita es buscar la confluencia de esa agenda de unidad y que la representen quienes tengan las mayores opciones. No creo que es el momento de personalismos, todo lo contrario, de desprendimientos, porque al fin y al cabo nosotros tenemos primero que pensar en 18 millones de ecuatorianos. Así es. Doctor Jiménez, ¿usted sigue colaborando con don Guillermo? Yo tengo una buena relación con él, lo aprecio, obviamente le tengo consideraciones, agradezco que me haya dado la posibilidad de servir dentro de su gobierno, pero el día de hoy con esta iniciativa está claro que yo doy un paso al costado respecto de la organización del movimiento Creo. La otra, su génesis de lo que recordamos fue con Ruptura de los 25 con María Paula Romo. ¿Forman Correcto. parte de este nuevo conglomerado ella, los que estaban en Ruptura de los 25 o todavía no está definido bien? No, ellos son buenos amigos, los respeto, tienen una larga trayectoria política también. De alguna manera, por mi lado, en estos 20 años he tenido la posibilidad de conocer a mucha gente y tener muchas experiencias en los diferentes cargos públicos que he desempeñado, aproximadamente 7. Así que en función de eso nosotros estaremos en los próximos días determinando cómo se puede dar forma a esta unidad y a este proceso de alianzas con diferentes organizaciones políticas, y en función de eso tomaremos definiciones. Pero insisto, primero es la plataforma, luego serán los nombres. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta a la política ecuatoriana? Le pregunto a usted, porque usted lo menciona, ha estado en algunos cargos públicos y ha estado en una suerte de crisol ideológico, comenzando con Correa, con Ruptura de los 25, pasando ahora por el lado de don Guille y estableciendo una suerte de independencia. ¿Qué le hace falta a la política o a los políticos ecuatorianos para tratar de cambiar, mejorar, modificar lo que tenemos? Yo creo que hace falta un verdadero compromiso ciudadano. Este no es un país de extremismos ideológicos. Aquí no se trata de ser un extremista de derecha o un extremista de izquierda, porque en general los ecuatorianos somos gente sensata, que busca simplemente salir a trabajar todos los días, organizar su vida de manera adecuada y, por supuesto, tener mínimas seguridades cuando tiene que salir a la calle y para proteger a su familia. El problema del Ecuador no es de naturaleza ideológica, el problema del Ecuador es de naturaleza política. Los personalismos siempre terminan dominando la agenda y ese es el gran peligro que debemos evitar. Por eso es que nosotros creemos que hoy por hoy, pese a la coyuntura complicada en la que estamos, existe la posibilidad de construir una gran agenda de unidad, una gran confluencia de fuerzas que de alguna forma fue lo que hicimos en las mesas de diálogo. Todo el mundo pensó que era imposible sentarse con las organizaciones sociales porque había un nivel de desconfianza tremendo y pudimos romper ese paradigma. Todo el mundo pensó que era imposible que podamos suscribir acuerdos y no solo fue uno, sino que fueron 218. Y todo el mundo pensó que era imposible que después se lleve a cabo un proceso de seguimiento sensato y con hitos perfectamente delimitados, y es lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Entonces, sí es posible cambiar la historia, sí es posible darle otro matiz a las cosas. Hay que entender que uno debe alejarse de los fanatismos. Obviamente tiene que enfocar de qué manera va a solucionar los grandes problemas que existen en el país, pero sobre todo buscar la manera de construir a mediano y largo plazo y no dejarse atrapar por la coyuntura. Doctor, con el doctor Francisco Jiménez, ex ministro de Gobierno. Cuando usted fue ministro de Gobierno, doctor, ministro de Gobierno, 19 para las 8, 19 de las 8, ¿se pensó en algún momento en la muerte cruzada en esos instantes? Sí, claro que se pensó. Se pensó cuando yo asumí como ministro de Gobierno, que fue por marzo del 2022. Se pensó cuando estábamos en las marchas.
en junio del 2022 y había un intento de destitución por parte de la Asamblea, pero se pensó también en que podía sobrepasarse ese momento tendiendo puentes de diálogo con las organizaciones políticas. Yo, en mi caso, una de las primeras cosas que hice cuando fui designado ministro de Gobierno fue convocar a los 5 jefes de bancada, de los cuales asistieron 4 a la reunión, salvo el caso de Pachacuti. Y desde ese punto de vista logramos establecer al menos acuerdos mínimos a través de una mesa técnico-legislativa que funcionó durante un tiempo y permitió algunos avances. Siempre ha estado la muerte cruzada ahí sobre la mesa, siempre ha estado el botón rojo listo para aplastarse, pero de alguna manera, al menos en mi época, se pudieron sobrellevar las diferencias naturales que existían en Ejecutivo y Legislativo, pero pues ese ya no pudo ser el caso ahora porque pues el proceso de desgaste era prácticamente irreversible. ¿Y usted estuvo de acuerdo siempre con la muerte cruzada, 17 y las 8? Yo le puedo decir que es una opción constitucional. En su momento, cuando me lo preguntó el presidente, yo le dije que siempre era bueno tratar de impulsar un esquema de diálogo y encontrar consensos y factores comunes de relacionamiento entre las diferentes facciones, si es que eso era posible, y sobre todo entre las fuerzas democráticas. Y bueno, se trató de navegar en esas aguas un poco turbulentas, pero está claro que si eso no era posible, la opción de la muerte cruzada era absolutamente legítima. Por lo tanto, yo no creo que sea criticable que el presidente haya optado por esta medida ahora en este contexto en que las diferencias entre Ejecutivo y Legislativo se volvieron irreversibles. Siendo constitucional, ¿no cree usted en el análisis que hubiera sido preferible la disolución del Congreso, la aplicación de la muerte cruzada antes de que se establezca el mismo juicio político por parte de la Asamblea? Bueno, nunca lo sabremos, ¿no? Pero famoso... ¿cuál es su opinión en ese sentido? Porque yo creo planteado en un recurso y el otro recurso, cualquier presidente sometido a la posibilidad de un juicio político desarrollándose ya en la Asamblea, a última hora siempre va a disolver la Asamblea. Yo creo que era necesario llegar al final del juicio político. Me parece que hubiera sido importante escrutar cuál iba a ser la votación. Dicen que el presidente hubiera reunido los votos para no ser destituido, otros dicen que no, jamás lo sabremos. No nos olvidemos que en el momento en que se dicta la muerte cruzada por parte del Ejecutivo, eso solo depende de un clic y nada más, o sea que siempre se va a hacer más rápido desde el punto de vista irónico que la Asamblea. Y yo creo que era también una oportunidad del juicio político para que a la ciudadanía le quede claro que el gobierno no tenía nada que ver con las acusaciones que se le imputaban. Con este enunciado, perdóneme, doctor Jiménez, con el enunciado que usted está emitiendo, ¿usted no estaba de acuerdo entonces con la disolución de la Asamblea? Yo no estaba de acuerdo. Bueno, en marzo del 2022 yo llegué a un escenario descompuesto, porque no nos olvidemos que ha habido varios momentos. Mi antecesora había sido una firme defensora de la muerte cruzada. En ese momento, el presidente decidió no optar por ese camino y me llamó para que yo reconstruya puentes de diálogo con los diferentes escenarios y diferentes actores sociales. Pero ustedes saben que reconstruir es mucho más complicado que construir, porque uno tiene que tumbar lo anterior y luego tener la capacidad de ser resiliente y volver a construir sobre esos puentes maltrechos. Pero se lo hizo. Y en ese momento yo estaba convencido que eso era lo correcto, que el país no necesitaba otro tipo de convulsión. La muerte cruzada no es algo que uno decide si está bien o mal, sino que depende de los momentos que atraviesa el país. Si me lo pregunta en este momento ahora, yo sí estoy de acuerdo con que se la haya dictado porque finalmente el escenario era irreversible. Y creo que iba a ser un momento de parálisis institucional y política del Ecuador durante el tiempo que le quedaba. Así que desde ese punto de vista es lógico. Al final del día no nos olvidemos que para el caso en que la coexistencia entre Ejecutivo y Legislativo ya no sea posible, está la muerte cruzada, porque en ese caso el poder vuelve al soberano, que es el pueblo, y que finalmente será quien deba dirimir. Ok, doctor, el tiempo se nos viene corto y lo dejamos en las últimas palabras y que nos recuerde lo de la rueda de prensa hoy en la capital de la República. ¿Dónde y hora? Hoy a las 11 vamos a tener una rueda de prensa en el Hotel 6 de diciembre. Están, por supuesto, todos invitados. La vamos a transmitir por los diferentes canales de redes sociales. Ya les estaremos pasando el link y allí lo que vamos a hacer es anunciar esta iniciativa ciudadana que está impulsando la organización Acción y que obviamente también es el punto de partida para la constitución de esta organización como movimiento político.
Ok, muchas gracias al doctor Francisco Jiménez, ex ministro de gobierno del gobierno actual de Guillermo Lasso, y ahora con un movimiento político acción, un movimiento ciudadano realmente, están recogiendo firmas para considerarse un movimiento político posteriormente. Hoy conoceremos todas las ponencias de ellos a las 11 de la mañana en una rueda de prensa en la capital de la República. Muchas gracias, doctor.